Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Vamos a decirle en esta mañana: te deseamos, Señor, y te deseo más que a la vida, y te deseo más cada día, y te deseo más todavía, Jesús. Gracias, Señor. Te deseamos, Señor. Aleluya. Vamos a decir una vez más: si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Más que a la vida, y te deseo más cada día, y te deseo más todavía, Jesús. Una vez más vamos a decirle: te deseo y te deseo más que a la vida, y te deseo más cada día, y te deseo más todavía, Jesús. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás. Vamos a decirlo fuerte: tú suficiente. Suficiente serás. Díselo. Tú suficiente serás. Aleluya. Hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, y te deseo más que a la vida, y te deseo, oh Jesús, más cada día, y te deseo
Díselo fuerte, te deseo. Te deseo más que a la vida y te deseamos, Señor, más cada día y te deseo más todavía, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Gracias, Dios. Hermano, ¿por qué no cierras tus ojos mientras la música continúa? Cierra tus ojos ahí donde tú estás y comienza a adorar al Señor con tus propias palabras, a levantar un cántico nuevo al Señor. Oh Jesús, aquí está tu pueblo, Dios. Aquí está tu pueblo, Señor. Pero gracias, Señor, por todo lo que tú haces, tú has hecho y tú estás haciendo. Y Señor, gracias también, Señor, por estos medios, Señor, que tú tienes y que tú usas para que tu palabra, Señor, sea conocida y que tú, Señor, en tu grande misericordia y por tu gran amor, Señor, puedas bendecir a otra gente también en diferentes lugares, Padre. Gracias. Ayúdanos, Señor, a permanecer humildes delante de ti, Señor, sabiendo, Dios mío, que eres tú el único que hace las cosas, Padre. Gracias. Y toda la gloria, toda la honra y la alabanza es para ti, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bienvenidos todos a la casa del Señor una vez más. En esta mañana, hermanos, quiero continuar con la serie que estamos hablando acerca de la misericordia de Dios. Y en esta mañana, hermanos, hoy vamos a tratar una verdad que traerá libertad en cada área de nuestra vida, en cada una de nuestras relaciones. Y es la verdad, hermanos, de que la misericordia de Dios trae perdón. Mi tema en esta mañana es la misericordia y el perdón. Ahora, hermanos, esta verdad tiene dos lados, dos ángulos. Y el Señor Jesús, hermanos, habló sobre ambos lados. En Mateo 6:12, en lo que llamamos el Padre Nuestro, o la oración del Señor, como también se llama, dice la palabra, el Señor Jesús hablando dijo, y perdónanos nuestras deudas. O sea que esa es una parte, ¿verdad? Y luego dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Otra versión dice, perdona nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. Jesús, hermanos, nos enseñó que la misericordia trae libertad a nuestras vidas de dos maneras específicas. O sea, una cuando Dios nos perdona y otra cuando nosotros perdonamos. Y vamos a hablar, hermanos, en esta mañana de estos dos tipos de perdón. Recuerdan la definición con la que estamos trabajando. Es misericordia, es perdón inmerecido, bondad no ganada. O sea, yo necesito de Dios y en ocasiones, hermanos, otros necesitan de mí. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo Dios aplica esto conmigo y cómo lo aplico yo con otras personas? Entonces vamos a hablar en esta mañana de dos verdades sencillas, muy sencillas, pero son verdades poderosas, hermano. En primer lugar, la misericordia significa que Dios me perdona. Hermanos, es la mejor noticia que podemos escuchar. Dios está dispuesto a darme un nuevo comienzo. Él está dispuesto a eliminar mi deuda. Él está dispuesto a librarme. O sea, esas son las mejores noticias.
Pero hay un problema, hermanos. El problema es que nos acostumbramos tanto a esta buena noticia que después de tiempo nos parece irrelevante. Y en esta mañana, hermano, yo le pido que, yo sé que tal vez usted ha escuchado muchos sermones acerca del perdón. Y a lo mejor usted piensa, bueno, todo eso tal vez que va a decir yo ya me lo sé de memoria. Pero yo quisiera pedir en esta mañana que permita que Dios ponga algo nuevo en su corazón. Siempre que abrimos la palabra del Señor, hermano, siempre hay algo nuevo, hay algo fresco que Dios nos quiere dar. Y como le digo, las noticias del perdón son las mejores noticias, pero el problema es que nos acostumbramos tanto a esta buena noticia que después de un tiempo nos parece irrelevante. Pero déjeme decirle esto, el perdón no es simplemente un hecho teológico, es un regalo personal, es un regalo de Dios para ti. Así que para entrar, hermanos, en la parte personal de esto, permíteme hacerte una pregunta. ¿Te sientes perdonado? ¿Te sientes perdonado? Entendemos, hermanos, que el perdón es un hecho, o sea, lo sientas o no, pero muchas personas simplemente no se sienten perdonadas, se sienten culpables. Y hay un problema cuando te sientes culpable, porque cuando no te sientes perdonado, eso te va a alejar de Dios. Pero cuando te sientes perdonado, te acercas a Dios porque sabes que es un Dios de amor, es un Dios de gracia, es un Dios de perdón. Por eso quiero hablar por unos momentos sobre algunos hechos, algunas verdades para ayudarte a ti y a mí a sentirnos perdonados. Y hermano, espero que en esta mañana no solo escuches esto y no solo lo tomes como hechos. Espero que tú sientas esto mientras caminamos a través de estas verdades. 4 hechos sobre el perdón. En primer lugar, hermanos, Dios quiere perdonarme. Él quiere perdonarme, no se siente forzado a hacerlo. Él decidió hacerlo por amor. Ahí en Nehemías capítulo 9, verso 17, es uno de los muchos versículos que hablan acerca de esto en la Biblia. Dice, pero tú eres un Dios que perdonas, clemente y piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia. O sea, hermanos, Dios siempre está dispuesto a perdonarme. Él ama perdonarme. Él quiere perdonarme. Él está lleno de amor y misericordia y quiere dárnoslas a cada uno de nosotros. Miqueas 7:18, hablando de Dios, fíjate lo que dice. ¿Qué otro Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia. Yo quiero que si usted tiene su bosquejo, subraye esa palabra, deleitas. Hermano, ¿sabías que mostrar misericordia, mostrar perdón es una de las cosas en las que Dios se deleita? Es una de las cosas favoritas de Dios. Él quiere perdonarme. Él se deleita en perdonarte, en perdonarme. Quiero que pienses en esta mañana acerca de las cosas que a ti te deleitan. Yo no sé, tal vez es una buena comida, tal vez el estar con tus hijos, los que somos abuelos, tal vez estar con los nietos, tal vez ver un amanecer. No sé, piensa en las cosas que te deleitan. Y cómo te sientes, ¿verdad? Cuando estás desarrollando eso. Pues hermano, eso trasládalo a cómo se siente Dios. O sea, dice que Él se deleita. Yo creo que todos aquí somos diferentes, ¿verdad? Algunos les deleitan unas cosas, otros otras, pero piensa en lo que a ti te deleita. O sea, cómo disfrutas eso. Y entonces trasládalo, ¿verdad? A lo que estamos hablando. Y tú vas a entender lo que siente Dios. O sea, que dice que Él se deleita en perdonarte. ¿Qué te deleita a ti?
Piensa eso y vas a ver, va a adquirir una nueva dimensión el hecho de pensar de cómo Dios se deleita en perdonarnos. Entonces Dios quiere perdonarme. En segundo lugar, Dios me perdona gratuitamente. O sea que no hay alguna manera de que yo pueda ganar su perdón porque no puede ser ganado. O sea, es un regalo. Dios me lo da gratuitamente. Romanos 3, 23 a 24 dicen, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos sabemos ese versículo, ¿verdad? Todos hemos experimentado eso. Pero no todo el mundo sabe la siguiente parte, o sea, el verso 24, donde dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que, hermanos, este versículo nos recuerda que nosotros nunca podremos ganar o merecer el perdón de Dios. Es un regalo de su gracia. Pero piensa en esto. Solo porque es gratis no significa que no costó nada. O sea, costó todo. Le costó a Dios. Jesucristo murió en la cruz para ofrecernos el regalo del perdón. Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. O sea que el perdón a Jesús le costó la vida. Le costó la muerte en la cruz, pero para ti y para mí es gratis. Cuando confiamos en Dios, Dios nos perdona. La gracia, hermanos, del perdón es para cada uno de nosotros. Es para ti, es para mí. Nadie, hermanos, merece ser perdonado. O sea, no es por merecimiento. Es un regalo que Dios nos quiere dar. Ahora, mientras estoy hablando del perdón, a lo mejor hay alguien aquí que no está seguro de haber sido perdonado. Estás escuchando y tal vez dentro de ti dices, no estoy seguro si alguna vez he sido perdonado. Quiero decirte que puedes arreglar eso ahora mismo. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente confiar en Dios, confiar en Jesucristo. Colosenses 1 del 13 al 14, hablando de Dios, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mi pregunta es en esta mañana, ¿estás disfrutando su perdón en tu vida? Eso es parte de lo que significa ser perdonado. Toma un minuto ahora mismo para disfrutar de su perdón. En este momento toma un minuto y disfruta de su perdón. O sea que no tienes que pagar el precio por las cosas malas que has hecho. Ya puedes hacer a un lado la vergüenza, la culpabilidad. Disfruta el perdón que Dios ha dado a tu vida, la libertad que Él te quiere dar. Puedes dejar de sentirte juzgado por Dios y por otros. O sea, ahora mismo disfruta el perdón que Dios te ha dado. Puedes dejar de sentir esa vergüenza. Puedes soltar ese recuerdo de tu pasado que te atormenta sobre lo que has hecho, sobre lo que has dicho. Y disfruta su perdón. Hermanos, cuando Dios te perdona, la vergüenza, la culpa y el miedo son sustituidos por la paz, por la gracia, por el amor. Eso es lo que hace el perdón. O sea, que esa es la libertad que nos da. Así que yo te pido en esta mañana que tú disfrutes de esa libertad. O sea, que eso es parte del sentimiento de disfrutar el perdón que Dios te ha dado. Entonces, Dios quiere perdonarme. En segundo lugar, Dios me perdona gratuitamente. En tercer lugar, Dios me perdona generosamente. Él no regatea con nosotros, o sea, Él no hace el asunto más difícil. Y la razón es porque Jesús ya pagó por todo lo que debíamos. Murió en la cruz por nuestros pecados. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amplio.
Esa palabra o esa frase también se traduce. En otra versión dice, porque Él perdonará con generosidad. O sea que Dios nos perdona generosamente. Hermano, yo sé que mientras estemos en este mundo, no vamos a alcanzar una perfección total. Eso va a suceder cuando nosotros lleguemos al cielo. Pero Dios nos ofrece su perdón amplio, generoso. Solo tenemos que pedirlo. O sea, cada vez que tengas ese sentimiento de culpa, voltea tu mirada hacia la cruz de Jesucristo, porque ahí es donde está el perdón. Ahí es donde está la gracia. Ahí es donde está el amor de Dios para cada uno de nosotros. Voltea tu mirada a lo que ha hecho Jesucristo. Dios, hermanos, me perdona generosamente. Y en cuarto lugar, hermanos, Dios me perdona completamente. O sea, completa, absoluta y totalmente. Cuando Dios perdona, hermanos, no hay ninguna parte del pecado que no sea perdonado. Colosenses 2, 13 y 14 dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. O sea que totalmente anulado, como si nunca hubiera sucedido, todo quedó cancelado. Lo que dice, hermano, este versículo es que Él anuló el acta de los cargos que había en contra de nosotros. O sea, la eliminó. No es que Dios tomara el archivo de tus pecados y los pusiera en algún cajón para después usarlo en tu contra, ¿verdad? En caso de que tú fallaras. Él lo destruyó. Dios ha borrado completa y absolutamente el registro de nuestro pecado. Miqueas 7:19, fíjate lo que dice. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hermano, no estamos hablando aquí de la justicia, estamos hablando del perdón sobre el perdón. Estamos hablando de la misericordia. Dios, hermanos, podría haber ejercido justicia en cada uno de nosotros, pero en cambio Él decidió elegir el perdón. Escogió mostrar misericordia, hermanos, porque Él nos ama. Eligió el amor sobre la justicia. Escogió la misericordia sobre la justicia. Por eso Santiago en capítulo 2, verso 13 dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa. Ahora, hermanos, sería una muy buena idea, en cierto modo, si nos detuviéramos aquí, ¿verdad? El perdón de Dios para mí son maravillosas noticias. Nos sentimos muy bien. Pero hermanos, hay otra parte de la verdad. Si no hablamos de esa otra parte de la verdad, te estás perdiendo mucha libertad en tu vida. Ahora, esto es algo difícil porque todos, hermanos, hemos sido lastimados. Algunos, quizás ustedes en esta mañana tienen heridas muy profundas. Así que yo sé que es difícil hablar sobre esto, pero el hecho es de que misericordia no solo significa que Dios me perdona. En segundo lugar, misericordia significa que yo debo perdonar a los demás. Quiero hablar entonces por unos momentos, hermanos, de cómo Dios nos ayuda en nuestra lucha por perdonar. Voy a asumir en esta mañana que todos nosotros luchamos de alguna manera para perdonar. Y cuando luchamos para perdonar es por dos razones principales. La primera es porque no hemos sido perdonados. Si yo no he sido perdonado, yo no tengo nada que darte. Si yo no he sido perdonado por Dios, yo no te puedo perdonar. Por lo menos de la manera que Dios quiere que yo lo haga. Pero otro aspecto es que no me siento perdonado. Y si no me siento perdonado, tampoco quiero hacerlo contigo. Es por eso que hablamos primero de que Dios nos perdona. Es por eso que hablamos primero de sentir el perdón de Dios en nuestras vidas. Porque cuando siento eso,
entonces soy capaz de compartirlo con otras personas. Ahora, hermanos, existen algunos mitos en la cultura cristiana sobre el perdón, que no tienen nada que ver con lo que la Biblia enseña sobre el perdón. Y ahí en su bosquejo, hermanos, si ustedes lo tienen, hay un cuestionario. Y es un cuestionario muy simple. Nomás tienes que poner verdadero o falso. ¿Qué crees que la Biblia dice acerca de estas 5 verdades? Yo quiero que lo leas y circules verdadero o falso en cada una de ellas. La primera pregunta es, la primera cosa es, una persona no debe ser perdonada hasta que lo pida. ¿Verdadero o falso? Tú no has perdonado de verdad hasta que hayas olvidado la ofensa. ¿Verdadero o falso? Perdonar incluye minimizar la ofensa y el dolor causado. ¿Verdadero o falso? El perdón incluye la restauración de la confianza y la relación. ¿Verdadero o falso? Cuando veo a alguien herido, es mi deber perdonar al ofensor. ¿Verdadero o falso? Hermanos, yo no sé qué pusiste, pero la verdad es que todas esas son falsas, ¿ok? Todas son falsas. La última de ellas, por ejemplo, si veo a alguien lastimado, no es mi deber perdonarlos. Es la persona lastimada la que tiene que perdonarlos. Tú perdonas a la persona que te lastimó y ellos perdonan a la persona que los lastimó. Es su relación la que tienen ellos que restaurar. Ellos tienen que perdonar. Entonces quiero que veamos algunas verdades que la Biblia nos enseña sobre el perdón y específicamente de nuestro perdón hacia los demás. Entonces, eso es lo que la Biblia enseña. En primer lugar, el perdón es incondicional. O sea, no está condicionado a algo o alguien, a algo o que alguien haga algo. Fíjate, en Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, cuando se trata de perdonar a los demás, el perdón es incondicional. Y aquí es a donde empieza la lucha, ¿verdad? Porque es que decimos, es que yo no puedo hacer eso. O sea, es que esta persona me dañó, estos me dañaron. Y entonces está bien, lo perdono, pero él también tiene que hacer esto y esto y esto. Y estamos poniendo condiciones. Y a veces, tal vez tú dices, es que yo no puedo hacerlo. ¿Sabe qué, hermano? Dios tiene el poder y la fuerza, el poder y puede darte la fuerza para perdonar. No importa la circunstancia en tu vida. Dios tiene el poder para ayudarte a perdonar incondicionalmente a aquellos que te han ofendido. O sea, es por la gracia de Dios. O sea, es algo que tal vez tú no puedes hacer. Incluso hay un momento en el cual tal vez tú puedes decir, Señor, hazlo por mí, porque yo no puedo hacerlo. Y Dios está ahí para ayudarte. Él te va a dar el poder para hacerlo. La segunda verdad con respecto al perdón bíblico, y esta verdad es la que creo que la gente confunde más, es que perdonar no es olvidar. Perdonar no es olvidar. Sé que hay una frase que dice, o sabemos, ¿verdad?, de una frase que dice, perdona y olvida. Pero eso no está en la Biblia, perdonar y olvidar. ¿Cómo olvidas? ¿Cómo olvidas ese dolor que te ha ocurrido? No va a pasar, sabes que no va a pasar. Así que crees que no puedes perdonar porque no puedes olvidar. Perdonar no es olvidar. Hay algunos versículos poco conocidos sobre el perdón, de lo que realmente es el perdón. En 2 de Timoteo 4, del 14 al 15, esto es lo que el apóstol Pablo escribió sobre el perdonar incondicionalmente. Fíjate lo que dice. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Fíjate que lo está diciendo, ¿qué? Fíjate que lo está diciendo, el Señor le pague. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Otra versión dice, Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño, que el Señor lo castigue.
Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. O sea, aquí está el apóstol Pablo, hermanos. Acabamos de leer que él dice que nos perdonemos unos a otros de corazón. Ahora le está diciendo: Alejandro, este hombre me hizo mucho daño. Y en otras palabras está diciendo: espero que Dios lo juzgue, ¿verdad? Espero que Dios le dé su merecido. Es lo que está diciendo, hermanos. Yo creo, hermanos, que Dios había perdonado a Alejandro, pero aunque él perdonó, no significa que él olvidó el dolor. Hermanos, el perdón y el olvido son dos cosas totalmente diferentes. Pablo, nota aquí, dice: yo no voy a vengarme de él, ¿verdad? Pero dice: el Señor le pague conforme a sus hechos. Ahora está en las manos de Dios. Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Quizás tú te has sentido así muchas veces. Te hicieron esto y aquello. ¿Qué va a pasar? Yo creo, hermanos, que lo importante es dejárselo a Dios. Mientras mantengas la amargura en tu corazón, mientras te aferres a la venganza con tus propias manos, eso te va a comer, te va a destruir interiormente. Entrégaselo a Dios. Entrégaselo a Dios. Pablo hizo eso, pero no olvidó. ¿Se fijan? Pablo se lo entregó a Dios, pero no se olvidó. Tercera verdad sobre el perdón. Perdonar no es confiar inmediatamente en la persona otra vez. Y eso es algo también muy importante. En la última mitad del versículo que acabamos de leer en 2 Timoteo 4:15, Pablo habla sobre Alejandro y le dice a Timoteo lo siguiente: cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. O sea que él no le dice, fíjense, no le dice: ya lo he perdonado, actúa como si nada hubiera pasado. No, él dice: este es un hombre que me lastimó, que perjudicó el ministerio, así que necesitas cuidarte de él. O sea, Pablo ya lo perdonó, pero todavía no está confiando en él. Hermano, cuando has perdonado a alguien, parte del perdón, y escúchame lo que te voy a decir, es darle la oportunidad de ganarse nuevamente esa confianza. O sea, esa es parte del perdón, que tú le des la oportunidad. Pero eso lleva tiempo y en ocasiones puede ser que nunca se la vuelvan a ganar, nunca se vuelvan a ganar tu confianza. O sea, vuelvo a repetir, parte del perdón es darle esa oportunidad, pero eso lleva mucho tiempo y en ocasiones tal vez nunca se vuelven a ganar tu confianza. Muchas personas no entienden esto y por eso se les hace difícil y en ocasiones imposible perdonar. Muchas personas piensan que si perdonan, todo va a ser igual que antes y eso les impide perdonar. Y hermano, por eso digo, esto es algo que a veces es difícil, ¿verdad? No sé si tú tal vez has conocido a alguien así, o tal vez tú mismo. En una ocasión vino una persona conmigo y me dijo, porque dejó de venir a la iglesia. Yo decía: ¿por qué no viene a la iglesia? Y ella me dijo: dices que si yo voy, dijo, yo sé que Dios me va a hablar y yo no puedo perdonar a fulano. Dice: y si yo voy a la iglesia, yo sé que Dios me va a hablar y yo tengo que perdonarlo. Y si yo lo perdono, dijo, todo va a ser como antes. Y ella me dijo: si yo lo perdono, todo va a ser igual. ¿Y yo dónde quedo? Me dijo. Mi dolor, ¿en dónde queda? Y entonces eso le estaba impidiendo perdonar, pero es que el asunto es que no tiene que ser así. Hay casos donde tú perdonas a alguien y no puedes volver a confiar en ellos durante toda la vida, debido a la forma en que te han lastimado o la manera en que lastimaron a otros. Perdonar, hermanos, no es confiar en la persona otra vez. Sí es darle la oportunidad, ¿verdad?, de que se gane tu confianza, pero a veces, como te digo, no sucede. El perdón es inmediato, pero la confianza debe ser ganada con el tiempo. Entonces, perdonar no es olvidar,
Perdonar no es confiar. Entonces, ¿qué es el perdonar? Puede escribir esto: perdonar es dejárselo a Dios. Es dejárselo a Dios, o sea, así como lo hizo Pablo. Cuando alguien te ha lastimado, ¿cómo empiezas a sanar? La venganza no funciona. El hacer que la otra persona pague no funciona. El resentimiento no funciona. Te hace más daño a ti. La falta de perdón crea una contracorriente de emoción en tu vida que te lleva a lugares a donde no quieres estar. Es como cuando alguien lo agarra a una ola, ¿verdad? Por la fuerza de la corriente termina en un lugar a donde no quiso estar. No llega ahí por su gusto. La corriente, ¿verdad?, lo llevó ahí. La falta de perdón, hermanos, es como eso en tu vida. Te llevará a lugares a donde no deseas estar. Te encontrarás diciendo cosas que nunca quisiste decir, haciendo cosas que nunca quisiste hacer, siendo una persona que nunca habrías querido ser. Ese es el peligro de la falta de perdón. La falta de perdón, hermanos, destruye familias, destruye matrimonios, destruye el espíritu de una persona. Así que lo mejor que puedes hacer es entregárselo a Dios. O sea, se lo dejas en sus manos. Cuando perdonas, hermanos, eso te hace libre. Hay dos palabras en el idioma griego que en el Nuevo Testamento que fueron escritas para perdonar. Una significa ofrecer gracia, o sea, que regalar algo, y la otra es soltar o liberar. O sea que eso haces cuando perdonas. Ofreces un regalo, das algo gratis, de gracia, y en segundo lugar estás liberando a alguien, se lo estás entregando a Dios. El perdón, hermanos, libera a las familias. Hay un enorme poder en el perdón. Ahora, hay dos tipos de personas cuando se trata de perdonar a otros. Hay quienes les resulta fácil hacerlo. Hay quienes se encuentran más difícil, y hay quienes se encuentran, ¿verdad?, más difícil hacerlo. O sea que es una realidad. Aquí mismo, hermanos, yo creo que habemos de esos dos tipos de personas, ¿verdad? A lo mejor tú eres una de las personas, yo soy así, o sea, yo la verdad no tengo nada con nadie, a mí nunca me han ofendido, así que yo dijera, yo no, ¿verdad? Pero, hermanos, hay esos dos tipos de personas. Hay algunas que es mucho más fácil perdonarlas, pero hay otras que es más difícil. Ahora, los que les es más fácil tienden a pensar que son más buenos, más espirituales. Y por otro lado, a los que les es más difícil, sienten que son juzgados por ser así. Pero déjame decirte esto: si tienes más facilidad para perdonar, es generalmente más cuestión de tu personalidad que de tu espiritualidad. Así que deja de pensar que eres más espiritual que otros y reconoce que hay otros que luchan por hacerlo. Ahora, para los que luchan más con esto, quiero decirles, la verdad es que el perdón no es algo que tú haces. Es algo que Dios ha hecho. O sea, el perdón es un regalo que tú das. Es un regalo que Dios, el perdón no es un regalo que tú das. Es un regalo que Dios te ha dado para que tú lo pases a alguien. Entonces, una vez que reconocemos eso, reconocemos que el perdón no es acerca de nosotros, es acerca de Dios de principio a fin. Esa es la verdad a la que nos aferramos. Esa es la verdad del perdón. Colosenses 3:13 dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora, en la primera parte de este mensaje, hablé cómo Dios nos perdonó. En la segunda parte, hablé de cómo nosotros lo tenemos que hacer. Dije al principio que el asunto del perdón tiene dos lados. Uno es el hecho de que Dios me perdona. El otro es que yo tengo que perdonar a los que me han ofendido. Dije también al principio que hablaríamos de algo que trae libertad a nuestra vida.
Pero esa libertad viene solamente cuando aplicamos a nuestra vida las dos partes. Recibimos el perdón de Dios y perdonamos a los demás. O sea que, hermanos, Dios quiere que vivamos libres. Hermano, yo no sé, como dije hace un momento, si tú puedes en esta hora como respirar el perdón y disfrutar el perdón de Dios en tu vida. Es la noticia más grande que tú podías haber escuchado, que Dios me perdonó, que ya mi deuda, ¿verdad?, está saldada. Yo creo que tú has sentido, tienes esa sensación cuando, por ejemplo, tienes una deuda tal vez muy grande y de momento, ¿verdad?, llega un momento en que ya pagas todo eso. ¿Cómo te sientes, verdad? Yo le estaba predicando al hermano Rubén, ¿verdad? Dios me permitió la semana pasada, tenía yo unos ahorros y me permitió ya terminar de pagar mi carro, ¿verdad?, que yo tenía. Y me sentí, ya terminé con esa deuda, ya casi pagué todas mis deudas, no tengo ahorita. Se siente muy bonito, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero qué más bien se siente cuando tú sientes que no tienes ninguna deuda con Dios, que Dios ya te perdonó. Pero acuérdate también de la otra cosa, es muy bonito disfrutar del perdón de Dios, pero tiene dos partes el perdón. O sea, una es que nosotros somos perdonados por Dios, qué alegría, qué felicidad. Pero ahora la segunda parte es que tenemos que perdonar a los demás. Recibimos el perdón de Dios y perdonamos a los demás. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias por perdonarme, Señor. Gracias por perdonarme. Ayúdame, Señor, este día a reconocer la verdad del perdón. Ayúdame, Señor, a sentir la alegría de tu perdón. Dile al Señor, ayúdame a disfrutar el hecho de que me has perdonado. Para disfrutar el perdón, hermanos, quizás alguien aquí necesite orar lo siguiente. Dile al Señor, Señor, hay alguien a quien yo necesito perdonar. Hoy te lo entrego a ti, Señor. Dile, Señor, ayúdame a hacer lo correcto. Señor, en esta mañana, todos nosotros te decimos, Señor, que estamos muy agradecidos por el perdón que nos has dado a través de la cruz de Jesucristo, por el amor que nos muestras. Gracias, Señor, por el poder de tu amor. En esta mañana, Señor, si hay alguien aquí que está luchando, Señor, quizás hay alguien, Señor, que no se siente perdonado o que piensa que no es perdonado. Ya hablamos, Señor, de que tú estás dispuesto y que tú te deleitas en perdonar. Que nadie salga en esta mañana, Señor, con ese sentimiento. Y por otro lado, Señor, quizás alguien dice, sí, ya soy perdonado, pero no quiero perdonar. Señor, es que son las dos cosas. Dios mío, ayúdanos, Señor. Te pido que si alguien está luchando aquí, Señor, con esa parte, yo te pido, Señor, que tú, Señor, en esta mañana obres en su corazón. Y que él se dé cuenta, Señor, de que se está dañando a sí mismo y que el perdón, como hemos dicho y dice tu palabra, no es olvidar, no es volver a confiar en la persona, sencillamente es entregárselo a ti, Señor. Que tú seas, Señor, el que obres, porque tú eres un Dios justo y tú vas a hacer lo mejor, Señor. Pero nosotros, Señor, tú nos has llamado a libertad, Señor. Y esa es una verdad que trae libertad, pero es una verdad que tiene dos partes, Señor. Gracias porque somos libres cuando sabemos que somos perdonados. Pero también, Señor, gracias porque, Señor, somos libres cuando sabemos, Señor, de que también hemos perdonado a lo que nos han hecho mal. Bendice a tu pueblo en esta mañana, Señor. Bendice a tu pueblo. Quiero pedirles, hermanos, mientras cantamos, hoy tenemos la comunión, quiero que pasen al altar. Y tú tienes que hablar algo más con el Señor. Bueno, perdón, hermano, perdón, no vamos a pasar al altar. Van a ir pasando, pero ahorita les voy a indicar. Pero ahí donde estás, hermano, ahí donde estás, habla un tiempo, unos minutos con Dios. Y tú tienes que decirle algo al Señor. Tú tienes que decirle al Señor, ayúdame, Señor, para que yo pueda, Dios mío, con esta situación, que yo pueda realmente ser libre en esta mañana, Señor. Que yo pueda, Señor, disfrutar de tu perdón.
pero también que yo pueda, Señor, libremente ofrecer perdón. Gracias, Señor. Así que mientras cantamos, todavía no vamos a pasar solamente ahí en tu lugar. Reflexiona un momento sobre estas palabras, mientras yo voy a leer una escritura en 1 Corintios acerca de la Santa Cena. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que un pecador Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 11: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es un nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora sí, hermanos, les voy a pedir que vayan pasando poco a poco y tomen su vasito. Ya saben, ¿verdad?, cómo es lo que se tiene que hacer.